Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Catecismo, porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos ponemos ante tu presencia. Te rogamos que se haga todo conforme a tu voluntad. Danos la luz, Señor. Danos la guía para saber hacer todo conforme a tu voluntad. Permítenos glorificar tu nombre. Permítenos alabarte y bendecirte. Permítenos, Señor, siempre recordarte como el Dios fiel y verdadero. Y que todo sea para la gloria de tu nombre en nuestra vida. Danos ese entendimiento, ese discernimiento y sabiduría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con un tema muy hermoso que es el bautismo de los niños en el Catecismo Católico en el numeral 1250. Puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo, para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios. O sea que el bautismo no nomás es para el arrepentimiento de nuestros pecados, no nomás es para aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sino también es para romper con el pecado original. También es para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios. Y eso es lo que no logran entender los protestantes. Ellos piensan que nomás es para el perdón de los pecados. Y como tal, dicen que por eso es que es, aunque también los niños tienen pecado. Dice el rey David en un salmo: pecador me concebiste desde el seno de mi madre. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no se le administrara el bautismo poco después de su nacimiento. Por eso es, mis hermanos, que nosotros los católicos bautizamos a nuestros hijos, porque queremos que tengan las gracias de ser hijos de Dios y ser herederos del reino de los cielos. Si el hermano no católico no lo quiere hacer, es problema de él. Ojalá lo hagan, porque están privando a sus hijos de ser hijos de Dios. Numeral 1251. Los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida de Dios que Dios les ha confiado. Miren la responsabilidad que tenemos los padres. Esto sí aplica. Esto es lo que aplica, hermano no católico, si tú no entiendes y dices que el niño no sabe nada. Después de que el niño es bautizado, nos toca a nosotros los padres reconocer esta práctica. Corresponde también la misión de nosotros como padres, alimentar la vida espiritual de nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, por eso los bautizamos y a medida que van creciendo los vamos enseñando, o deberíamos de, que mucho católico no lo hace, pero deberíamos de. 1252. La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, se hayan bautizado también los niños. Entonces, mis hermanos, miren, antes del bautismo era la circuncisión. Con la circuncisión pasó lo mismo. Dice el protestante: ¿por qué la Biblia no dice que los niños también se bautizaban? Pues primero que nada no dice que no se bautizaban tampoco. Si tú me estás exigiendo a mí que tiene que decir la Biblia que los niños se bautizan, entonces yo tengo el mismo derecho de exigirte a ti que la Biblia tiene que decir que los niños no se pueden bautizar. Porque si no, estás teniendo una dualidad y eso sería ser hipócrita. Si tú tienes que ver que los niños se deben de bautizar, que tiene que estar como tal escrito en la Biblia, entonces sé coherente con lo que dices creer. Tienes que tener un versículo donde diga que los niños no se pueden bautizar para que tú tengas la descaradez de mostrarlo como una verdad revelada. Porque no es justo que tú pidas algo que tú mismo no tienes. De hecho, eso es ser hipócrita. Pero bueno,
Segundo, vamos antes del bautismo era la circuncisión. Cuando empezó la circuncisión, se circuncidaron todos los adultos primero. Ya después de que todos los adultos estaban circuncidados, de ahí para adelante, todos los niños a los 40 días de nacido tenían que ser circuncidados. Ya con esto creo que te respondo, bíblicamente, porque esa era la ley del Levítico. Fe y bautismo, numeral 1253. El bautismo es el sacramento de la fe, pero la fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes. La fe tiene necesidad de la comunidad de los creyentes. Para los católicos que dicen que no van a misa, que para qué van a la iglesia, que para qué van, porque la fe tiene necesidad de comunidad. Solo en la fe de la iglesia puede creer cada uno de los fieles. La fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. El catecismo o a su padrino se le pregunta, ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y él responde, la fe. Mis hermanos, yo no entiendo a un cristiano que no va a la iglesia. Muy religioso, pero no se para en los grupos de oración, en los apostolados, en los ministerios dentro de la iglesia. Ahora vean mis palabras. Yo no dije que yo los juzgo. No, dije yo no los entiendo. Con eso yo no estoy diciendo que ellos no tienen fe. Simplemente que se me hace una fe muy extraña. Yo no la entiendo. ¿Cómo puedo decir que tengo tanta fe y a la misma vez no estar activado en la iglesia? No sé, no me lo explico. Numeral 1254. En todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. En el mundo protestante es al revés, primero la fe y después el bautismo. Por eso la iglesia celebra cada año en la vigilia pascual la renovación de las promesas del bautismo. La preparación al bautismo solo conduce al umbral de la vida nueva. El bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda la vida cristiana. Numeral 1255. Para que la gracia bautismal pueda desarrollarse es importante la ayuda de los padres. Ese es también el papel del padrino o de la madrina, que deben ser creyentes sólidos, católicos, por el amor de Dios. Vean cuáles son las exigencias para el padrino y la madrina. Tienen que ser creyentes sólidos, no nomás aquel que te cae bien. Capaces y prestos para ayudar al nuevo bautizado, niño o adulto, en su camino de la vida cristiana. Mas, sin embargo, el católico ordinario escoge al padrino simple y sencillamente porque le cae bien o porque tiene dinero. Su tarea es una verdadera función eclesial, officium. Toda la comunidad eclesial participa de la responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida en el bautismo. ¿Quién puede bautizar? Numeral 1256. Son ministros ordinarios del bautismo el obispo y el presbítero, y en la iglesia latina también el diácono. En caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria. La intención requerida consiste en querer hacer lo que la iglesia hace al bautizar. La iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios y en la necesidad del bautismo para la salvación. Necesidad del bautismo. Numeral 1257. El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y a bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y ha tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia no conoce otro medio en el que el bautismo, La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. La Iglesia no conoce otro medio más que el bautismo. Entonces yo digo, hermano protestante, ¿qué pasa con un hijo que Dios no quiera se te muera? Y nunca lo bautizaste porque no se te dio la gana. Cosa de meditar.
Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que pueden ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo. Sin embargo, Él no queda sometido a sus sacramentos. Numeral 1258. Desde siempre la Iglesia posee la firme convicción de quienes padecen a la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre, como el deseo del bautismo, produce los frutos del bautismo sin ser sacramento. O sea que el que muere por Cristo, pues su misma sangre lo bautiza. Numeral 1259. A los catecúmenos que mueren antes del bautismo, el deseo explícito de recibir el bautismo unido al arrepentimiento de sus pecados y la caridad les asegura la salvación que no ha podido recibir por el sacramento, que se llama el bautismo de intención. Eso lo digo yo, se llama el bautismo de intención. Numeral 1260. Cristo murió por todos y la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divina. En consecuencia, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, de un modo conocido solo por Dios, se asocien a este misterio pascual. Todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según Él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. Pero dice se puede, no hay garantía, solamente es una posibilidad. Numeral 1261. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios que quiere que todos los hombres se salven, 1 Timoteo 2:4, y la ternura de Jesús con los niños que le hizo decir, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, Marcos 10:14, nos permite confiar que en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin el bautismo. Por esto es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo. Pues bien, mis hermanos, aquí vamos a terminar por el día de hoy. Primero Dios, continuaremos mañana. Si tienen una pregunta o comentario, por favor ponerlo. Y hermano no católico, no te preocupes, no tengo nada eliminado ni bloqueado. Puedes poner lo que tú quieras. Solo te pido, si te agrada, un respeto. Pero pregunta lo que quieras. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.